Nico Guiñaz, que había prometido contarnos algo en Nico al Hueso. Nico, dijiste que no había nada para festejar. Sí, no hay nada para festejar o no son solo números. Mira, hasta el día de hoy, según la información oficial, hay 556 muertos por coronavirus en la Argentina. Para muchos es poco, para otros es mucho. Yo hice este simple cálculo para ver la dimensión de lo que está pasando y para después ver algunas cosas de lo que se está diciendo. 556 muertos, ¿no? El aislamiento obligatorio empezó el 20 de marzo. Hay muertos anteriores a eso. En la tragedia de Once, la masacre de Once, murieron 51 personas. Es decir, que hay por coronavirus 10 veces de fallecidos más, lamentablemente, que en la masacre de Once. 10 veces más. En el atentado a la AMIA, el más grave atentado terrorista con bomba que sufrió la República Argentina en toda su historia, hubo 85 muertos. 85 muertos. También son varias veces más, obviamente, que los muertos por el COVID. En la Embajada de Israel hubo 22 muertos. Son 25 veces más los muertos del COVID, comparados a lo de la Embajada de Israel. En la tragedia del APA, ¿se acuerdan del avión del APA que cayó en Costanera? Hubo 65 muertos. 8 veces más fallecidos por COVID en la Argentina, 556. En Cromañón, 194 chicos muertos. Es casi 3 veces más los muertos hoy del COVID. En el Ara San Juan, perdón, el submarino que finalmente apareció, murieron 44 personas. 12 veces más murieron por COVID hasta ahora en la Argentina. 556. Todas las grandes tragedias que yo enumeré recién son en democracia. Se podía contar también el hundimiento lamentable del general Belgrano en Malvinas. Las tragedias en democracia, y enumeré algunas discrecionalmente, las que me fui acordando, dan 461 muertos. 556 vamos de COVID en la Argentina. Para algunos esto es una especie, no de festejo, pero de motivo para decir estuvo bien el aislamiento primario, digamos, de la Argentina muy temprano cuando se empezaron a conocer los primeros casos. Pero también es llamativo que de estas 556 muertes, que son más que juntas, los muertos de Once, AMIA, Embajada de Israel, Lapa, Cromañón y el Ara San Juan, están 461 muertos. De COVID vamos 556. Y en la Argentina, lamentablemente, por la impunidad que siempre ocurre en estos grandes casos, siempre vamos conociendo a familiares de víctimas de muertos, que se transforman como en caras emblemáticas de la protesta en los medios, en la justicia. Hasta ahora las muertes del COVID no tienen una cara. Pero no son solo números. No hay que decir 556 muertos. Obviamente cada uno era una vida. Yo sé que hay un sector del oficialismo que está, que quiero ser respetuoso, no celebrando, pero está diciendo, bueno, hubo 556 muertos, comparado a otros países, la Argentina está bien. Y yo me pregunto, ¿la Argentina está bien? Porque de algún modo, si uno analiza lo que pasó en otros países y lo que pasa en la Argentina está completamente confinada. Están cerradas sus fronteras, los aviones internacionales no llegan, las provincias están compartimentadas, los municipios están compartimentados, no hay buses de larga distancia. Y si bien es cierto que hay provincias donde no hay casos, también es cierto que esas provincias están cerradas. No puedes ir en auto de acá a Jujuy, te paran y no te dejan pasar en varias provincias. Bueno, ahora Mendoza también se endureció un poco, en fronteras que no son fronteras. Hay discusiones sobre si está bien o mal el aislamiento y es válido. Pero yo quería remarcar esto. Vamos una cantidad de casos de contagiados que ya pasamos por 3.000 y pico Corea del Sur, que tuvo la mitad de muertos. Yo sé que comparar con otros países tal vez sea odioso o incorrecto, pero en un momento la Argentina se va a tener que abrir. Y los científicos que asesoran al presidente y la información que llega por medios del extranjero dicen que la vacuna lamentablemente va a tardar mucho en producirse. Mucho. Ojalá que esos pronósticos estén mal y llegue antes. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener que convivir con el virus, como estamos conviviendo hasta ahora, pero
desconfinados. Y esto puede provocar, lamentablemente, más contagios y más muertes. Y quería cerrar con un homenaje. 556 no son solo un número. Hay una nota en tn.com.ar muy conmovedora que cuenta caso por caso casi todas las historias de los muertos del COVID. Mirá, Guillermo Abel Gómez tenía 64 años, era porteño. No solo fue la primera víctima fatal de la Argentina de COVID, sino también la primera en toda Latinoamérica. Era diabético, hipertenso, bronquítico crónico, tenía insuficiencia renal crónica y todas las dolencias figuraron en su historia clínica. Fue un militante histórico del movimiento villero peronista junto a su esposa Nélida en los 70. Fueron perseguidos, secuestrados, torturados y se exiliaron en Francia. Ella estaba embarazada. Volvieron, vivían en San Telmo. Volvieron después a Europa a ver a su hija. Guillermo contrajo la enfermedad y, según su hijo, Diego Molinas, o un hijo de unos amigos, perdón, el primer muerto de COVID en la Argentina y en Latinoamérica llevaba en su cuerpo las consecuencias del horror. Voy a contar algunos casos más rápidos. El 21 de marzo, en el Hospital Municipal de San Andrés de Giles, murió la primera mujer por COVID en la Argentina. Cuando su esposo fue dado de alta, pocos días después, los médicos lo despidieron con un aplauso. Venían de un crucero y el esposo borró toda la foto del celular. Algunos más, Guido Ariel Benvenuti, 53 años, era juez de paz en Chaco. Se dedicaba más a la música que a la docencia. Había viajado, empezó con síntomas el 11 de marzo y murió el 24. Hay muchos casos más en la página de TN. Liliana Ruiz, pediatra muy querida en La Rioja, no había viajado al exterior, parece que tuvo contactos con infectados, tenía 52 años, era una familia muy humilde, su padre era panadero, su mamá doméstica, murió de cáncer cuando ella tenía 12 años y ella murió el 31 de marzo, donde trabajaba en la clínica en La Rioja, Mercado Luna. Podría seguir enunciando, pero quería irme también escuchando un tema de Eric Clapton que se llama Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo. Clapton lo escribió lamentablemente cuando murió un hijo suyo muy chiquito cayó de una ventana y el tema se llama Lágrimas en el cielo. ¿Sabrías mi nombre si te viera en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viese en el cielo?, pregunta Clapton. El tiempo puede caer, el tiempo puede hacer que te pongas de rodillas, el tiempo puede romperte el corazón, tenerte suplicando por favor, pero más allá de la puerta hay paz, estoy seguro, dice Clapton.